Buenas noches, querido profesor. Mi nombre es Olivia Ramírez y hoy voy a defender mi ensayo. El tema que elegí para el ensayo es el lenguaje en la construcción de la identidad cultural. El lenguaje es un pilar fundamental en la formación de la identidad cultural del ser humano, ya que permite a los individuos expresar su pertenencia a un grupo social y transmitir conocimientos, valores y tradiciones. A través de él se construyeron y se comparten narrativas que definen a las diferentes comunidades, como lo señala Edward Sapir en 1921, que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también una guía para la realidad social, subrayando su rol en la configuración de las percepciones colectivas. La diversidad lingüística también refleja la pluralidad cultural del mundo, destacando cómo las distintas lenguas encapsulan formas únicas de entender el entorno y la existencia. Para Benjamin Wolf, en el año 1956, él asegura que la estructura del lenguaje influye en la manera en la que los hablantes de una lengua conceptualizan la realidad, un principio conocido como el relativismo lingüístico. Este planteamiento abre el camino para explorar cómo las lenguas moldean la identidad cultural. Actualmente vivimos en un mundo cada vez más globalizado. La pérdida de idiomas pone en riesgo la riqueza cultural de la humanidad, mientras que la revitalización de lenguas minoritarias refuerza el sentido de identidad y resistencia cultural. Por tal motivo, este ensayo explorará la relación entre el lenguaje y la identidad cultural, apoyándose en la idea de destacados autores lingüísticos y también aportando en parte con reflexiones personales, ya que esto es crucial para reflexionar sobre el impacto del lenguaje en la identidad cultural. Según Noah Chomsky, en 1965, el lenguaje es una capacidad innata que permite a los seres humanos generar un número infinito de enunciados y adaptarse a diversas realidades. Esta flexibilidad del lenguaje subraya su papel en la creación de narrativas culturales. Asimismo, por otra parte, está Del Heimetz en 1972. Él enfatiza el concepto de competencias comunicativas. Eh, enfa- enfatizando que el lenguaje no solo se aprende para comunicarse, sino que también se aprende para poder desempeñar funciones culturales, sociales y específicas. Estas perspectivas refuerzan la idea de que el lenguaje actúa como un vínculo, como una unión entre el hombre y el entorno natural que lo rodea o el entorno cultural. En este contexto, resulta evidente que la capacidad del lenguaje para adaptarse a las necesidades culturales y sociales de las comunidades también lo convierten en un instrumento de resistencia y afirmación de identidad. Por ejemplo, la rehabilitación de lenguas indígenas en América Latina refleja un esfuerzo por preservar no solo las lenguas, sino también las historias, los saberes, las cosmovisiones de los pueblos originarios, las tradiciones, las costumbres, más que todo la historia. Recordemos que la historia es lo que le da vida al pasado. Una persona sin pasado es una persona sin vida. La historia es lo que le da vida a las personas. ¿Por qué? Porque es lo que me trae los recuerdos de cómo vivieron mis antepasados, de cómo vivían mis abuelos, mis ancestros, y es lo que yo le voy a contar a mis hijos en un futuro. Quiere decir que es la historia narrada de manera oral, donde ponemos en práctica el lenguaje, lo que hará de que mi familia, mis raíces se mantengan vivas en los recuerdos. Por otro lado, clave lo aporta eh, M- Michael Halliday en 1978. Él destaca el carácter funcional del lenguaje. ¿Por qué? Habla de que a través de la función del lenguaje se permite la construcción de significados en contextos específicos. Junto a él se une lo que es Clary Cranch en 1998, una lingüista estadounidense, la cual argumenta que el lenguaje no solo refleja la cultura, sino que también lo crea y la recrea.
El lenguaje recrea la cultura porque a través de lo que narramos, de lo que hablamos, vamos refrescando nuestra mente y vamos trayendo cosas del pasado a la actualidad. Y nos hacemos una película en nuestra mente de las cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás. Entonces, el lenguaje va recreando mi cultura. Si no la tengo, la va creando, le va dando forma, le va dando diseño, le va dando un modelo constantemente a través de el modo que yo le doy en el uso, a través de lo que yo lo uso constantemente. Entonces el lenguaje va haciendo que mi cultura se vaya formando, se vaya creando y con el tiempo la vaya yo recreando. Esta idea subraya que la lengua es un proceso dinámico, no es estático, es dinámico, donde los hablantes negocian y redefinen su identidad cultural en relación con su entorno. Es importante destacar cómo estas nociones se aplican a la educación y a las políticas lingüísticas. En las aulas multilingües, por ejemplo, se enfrentan los retos de fomentar el aprendizaje de lenguas dominantes sin comprometer la supervivencia de lenguas minoritarias. Este balance es muy crucial para garantizar que los estudiantes desarrollen una identidad cultural integral que valoren su herencia más que todo su herencia lingüística. Es muy importante saber, jóvenes, que en la actualidad es verdad que hay jóvenes que quieren aprender un idioma nuevo, por ejemplo, el idioma inglés. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Se le está dando valor a un idioma extranjero y se está olvidando el idioma de nuestras raíces. Por ejemplo, aquí en Ecuador hablamos el español porque fue un idioma adaptado cuando llegó la colonización con los españoles. Adaptamos ese idioma. Pero ¿cuál debería ser nuestro idioma que deberíamos hablar al 100%? Debería ser el idioma quichua. Pero sin embargo, un gran porcentaje de ecuatorianos no hablamos el idioma quichua. No lo manejamos. Es más, muchos ni siquiera lo conocen, ni siquiera lo saben pronunciar, pero es un idioma de nuestras raíces. Como maestros estamos llamados a animar a los estudiantes a que aprendan este idioma. Primero nosotros tener ese objetivo, esa meta de aprender el quichua para poderle enseñar a nuestros estudiantes, más que todo a valorar el idioma de raíz, el idioma de nuestros orígenes. Eso es lo que más que todo se quiere enfatizar en este ensayo. En palabras de Joshua Fishman, en el año 1991, él dice que un idioma es mucho más que un medio de comunicación. Es el archivo de la experiencia cultural de una comunidad. Es lo que me va a traer mi historia, lo que me va a resguardar lo que yo soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr. El idioma es mucho más que un medio de comunicación. El idioma es la comunicación. El idioma existe para que yo me pueda comunicar, para que pueda transmitir ideas, para que pueda dar a conocer, pero más que todo, para que yo pueda vivir de la experiencia cultural, para que yo pueda narrar y hablar cómo era antes y cómo es ahora, cómo cambia la cultura, cómo adaptamos o, no, o adoptamos otras culturas. Entonces, y por último, tenemos que, es importante destacar todos estos principios. Y más que todo, en este sentido, resulta innegable que la lengua no solo conecta a los individuos con su pasado, sino que también les permite proyectarse hacia un futuro, asegurando la continuidad de la identidad cultural. La documentación, la enseñanza de lenguas minoritarias, estas se convierten en unas grandes herramientas claves para fortalecer las raíces culturales y promover la inclusión en las sociedades diversas. Ferdinand de Saussure en 1916 asegura que la lengua es un sistema de signos convencionales que una comunidad utiliza para hablar, para intercambiar ideas, para comunicarse. Por lo tanto, esto ya va más allá de un sistema de signos convencionales. Es un fenómeno social. Es un fenómeno social. Para concluir, eh, el lenguaje como herramienta primordial de expresión es, eh, es mucho más que un medio de comunicación. Este es el puente que conecta a las personas con su cultura, su historia y su identidad. Cuando lo han
Como lo han señalado diversos expertos en lingüística, la lengua tiene un poder transformador, pues no solo refleja las particularidades de una comunidad, sino que también las moldea y las fortalece. En un mundo cada vez más globalizado, donde las lenguas minoritarias enfrentan un gran riesgo de desaparecer. Preservar la diversidad lingüística se convierte en un acto de resistencia cultural. Es donde las comunidades defienden sus lenguas por encima de cualquier otra lengua extranjera. Este compromiso no solo garantiza la supervivencia de identidades únicas, sino que también enriquece a la humanidad al mantener vivas sus múltiples formas de ver y entender el mundo. Valorar y proteger cada idioma, por lo tanto, es reconocer el poder del lenguaje como un eje central de la cultura y como fuente inagotable de dos cosas, no solamente de la diversidad, sino de la parte principal y primordial, de la creatividad en el ser humano. Bien, este ha sido la defensa de mi ensayo sobre el lenguaje y la construcción de la identidad cultural. Muchas gracias, profesor. Bendiciones.